Bueno, en primer lugar, buenos días y feliz año, desde luego porque es la primera vez que nos vemos en este 2017 y desde luego lo que tenemos que desearnos es a todos un buen trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, queremos anunciar que esta es la primera rueda de prensa que tenemos para el año 2017, en la que queremos introducir algunos elementos de reflexión y de acción política que vamos a mantener en los próximos meses, fundamentalmente, y a lo largo del 2017. Es evidente que todo es en consonancia con lo que se ha aprobado en Izquierda Unida en estos últimos años, pero lo que queremos subrayar es el estadio actual en el que nos encontramos en la política española. Por eso creemos que, haciendo un análisis de lo que se prevé en el 2017, podríamos concluir que el año 2017 parece que va a ser el año de la gran coalición. Parece que va a ser el año de la gran coalición porque tanto Partido Popular como Partido Socialista están reconociendo que se necesitan mutuamente. Particularmente explícito ha sido el Partido Popular y el Gobierno a la hora de manifestar que necesitan al Partido Socialista para aprobar leyes y que necesitan al Partido Socialista incluso para aprobar leyes que no necesitarían los votos del Partido Socialista, como es el caso de los presupuestos generales del Estado, al menos en su parte inicial de las enmiendas a la totalidad. El Partido Popular, por lo tanto, ha dejado clara cuál es su intención, que no es otra que la que ya manifestó en el día de la investidura, que es la de contar con el Partido Socialista en una suerte de gran coalición, mientras que el Partido Socialista necesita al Partido Popular para evitar unas elecciones que quiere, desde luego, seguir evitando a toda costa, desde que es un partido que carece de un líder, que carece de un candidato o candidata y que en este momento está en una situación verdaderamente de interinidad con la gestora que fue responsable del motín oligárquico contra Pedro Sánchez. Por lo tanto, parece que vamos a un escenario claro de gran coalición en la que Partido Popular y Partido Socialista van a jugar a un intercambio de cromos, pero que en última instancia no podemos despistarnos de que se necesitan mutuamente y que las leyes que se van a aprobar necesitan unos números que pasan inevitablemente por los votos del Partido Popular y del Partido Socialista. No nos puede llevar a engaños, dado que la situación de la aritmética parlamentaria no puede ser superada por la retórica de unos y de otros. Hay una confluencia de intereses distintos, pero intereses que confluyen entre el Partido Popular, que necesita legitimar su gobierno, y la de un Partido Socialista que necesita apoyar al gobierno del Partido Popular para no ir a unas nuevas elecciones. Esto que acabo de describir no es simplemente un diagnóstico en el aire. Esto se va a concretar en leyes concretas. Los presupuestos generales del Estado es una de ellas. No tenemos a día de hoy un calendario de la presentación de los presupuestos para el año 2017 y, por lo tanto, aunque tengamos un gobierno, en este momento tenemos prorrogados los presupuestos del año anterior. El Partido Popular ha dicho que no va a dar ningún paso en positivo sin contar con el Partido Socialista, lo que abunda en la descripción que hacíamos anteriormente. Pero luego tenemos reformas concretas, reformas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, reformas que el Partido Popular ha anunciado que va a hacer y para las cuales necesita el voto del Partido Socialista. Una de ellas, la reforma de las pensiones. Una reforma de las pensiones que se prevé también para este año 2017, que se prevé va a tener un recorte importante en la cuantía de las pensiones y una nueva reducción del poder adquisitivo de los pensionistas. Hemos de recordar que este año 2016, que se acaba de terminar, es el año en el que por primera vez desde el año 2012 se ha reducido la capacidad adquisitiva de los pensionistas, dado que la revalorización de las pensiones, un 0,5%, un 0,25%, es menor que el incremento del IPC, que ha sido del 1,5%. Eso significa, para que nos entendamos, que los pensionistas han perdido capacidad adquisitiva como resultado de las leyes aprobadas por el Partido Popular en su mayoría absoluta. Pero el mismo Partido Popular que hizo eso ha anunciado nuevas reformas para las cuales necesita al Partido Socialista. Los presupuestos, lo hemos dicho ya, el techo de gasto, que era el preludio de los presupuestos, fue apoyado por el Partido Socialista y, por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que sin el Partido Socialista el Partido Popular no podría estar gobernando. Y esto es el elemento fundamental del análisis. Pero ¿qué va a suceder con las reformas del Fondo Monetario Internacional, que ha recomendado
recortes en sanidad, en educación, nuevos cambios en las reformas fiscales, en el sistema fiscal. Todo esto son elementos que van a estar en este año 2017. Todos van a estar encima de la mesa y se concretan en leyes que van a pasar por el Parlamento y que no puede aprobar el Partido Popular en solitario y que el Partido Socialista tendrá que apoyarles si no quiere ir a nuevas elecciones. Por lo tanto, más allá de la retórica de unos y de otros, insistimos, lo que está claramente poniéndose en el escenario es la gran coalición entre Partido Popular y Partido Socialista, que será el titular del año 2017. Será la descripción de lo que está sucediendo ya en los primeros días del 2017, pero previsiblemente en los próximos meses también. Nosotros entendemos que hay intereses en una parte de la oligarquía de nuestro país en hacer ir y caminar hacia una segunda transición, para lo cual el año 2017 también es un año importante. Estamos hablando de una segunda transición caracterizada prácticamente por los mismos elementos y rasgos culturales que la primera, es decir, reformas que son reformas hechas desde arriba con muy poca transparencia. Esto es un elemento central de lo que está proponiendo una parte minoritaria de nuestro país, una élite económica que ha propugnado, ha promovido la gran coalición y que ahora quiere que haya reformas parciales y parches en nuestro sistema político para una salida en falso de la crisis de régimen. Es decir, hacer que parezca que todo ha cambiado sin que realmente haya cambiado nada de lo importante. Por eso creemos que cuando se habla de una reforma de la Constitución, nosotros desde Izquierda Unida tenemos que decir que estamos de acuerdo en una reforma total de la Constitución, siempre que sea participada por el conjunto de la ciudadanía, lo que significa que si vamos a ir a un escenario de reforma parcial de la Constitución, hecha en los despachos, hecha en los pasillos, hechas entre las élites de los principales partidos políticos del Congreso, nosotros desde Izquierda Unida y desde el espacio de Unidos Podemos vamos a trabajar activamente para que cualquier reforma de esas características pase por un referéndum y, por lo tanto, no vamos a consentir que se repita un escenario como el de la primera transición, en la que la población asistió de una manera pasiva a la construcción del sistema jurídico constitucional de nuestro país. En este caso, reformas de las constituciones son necesarias, pero siempre y cuando sean participadas por el conjunto de la ciudadanía y no una mera intercambio de intereses políticos en los despachos y en las instituciones del Estado. En ese sentido, creemos que aquellos que están promoviendo una salida en falso de la crisis política, una salida en falso de la crisis de régimen, están queriendo construir una izquierda domesticada. Están queriendo que haya una izquierda domesticada que entre al juego de las reformas parciales, de las reformas de parches de la Constitución y de, en definitiva, soluciones que no son soluciones reales, sino prolongación de los problemas hacia el futuro. Por eso, desde Izquierda Unida, somos tajantes en este punto. No vamos a ser una izquierda domesticada, no vamos a pasar por el aro, vamos a mantener nuestros principios y nuestros valores y vamos a trabajar activamente para que cualquier modificación de la Constitución y cualquier modificación del sistema político de nuestro país pase por la democracia radical, lo que significa promover fórmulas como el referéndum y promover nuevas fórmulas de participación ciudadana para que la democracia no sea limitada a votar una vez cada 4 años. En este sentido, traemos a colación uno de los elementos que se han estado debatiendo en los últimos días sobre cómo modificar la Constitución para facilitar la participación ciudadana. De nuevo, estamos a favor de este tipo de iniciativas, como es, por ejemplo, rebajar el número de firmas que se necesitan para una iniciativa legislativa popular, pero lo entendemos todo dentro del marco de una reforma total de la Constitución, una revisión total de la Constitución que camine hacia hacer mucho menos rígida nuestra Constitución, de tal forma que la participación ciudadana sea mucho más activa en forma de iniciativas legislativas populares, referéndum, revocatorios y una serie de elementos que hagan que no quede reservado la actividad política única y exclusivamente a los partidos políticos. En este sentido, termino. Nos interesa recalcar que en este año 2017 de gran coalición y donde el debate va a estar situado en la posible reforma de la Constitución,
para atender a los diferentes problemas económicos y políticos que tiene nuestro país, desde luego la consulta y el referéndum en Cataluña, desde luego la situación de corrupción estructural en nuestro país, la crisis del sistema político, las reformas electorales, todo esto que va a estar en revisión, nosotros creemos que ha de debatirse y, como decía antes, democráticamente, facilitando que sea la ciudadanía la que tome la decisión y no reservando esa capacidad decisoria únicamente a los partidos políticos, pero tenemos que poner encima de la mesa que para Izquierda Unida la prioridad es, desde luego, la construcción de un blindaje absoluto de los derechos positivos de nuestra Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que queremos que sea obligatorio el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo y otra serie de derechos positivos que ahora mismo están demostrándose absolutamente vacíos, papel mojado, porque no se están cumpliendo. Pues bien, en esa reforma total de la Constitución, en ese espacio de tránsito hacia un nuevo ordenamiento jurídico, sea por una reforma parcial o una reforma total, desde luego la prioridad de Izquierda Unida va a ser que el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, no sea mera retórica y no sea papel mojado para quedar bien ante los medios de comunicación, sino que sea una obligatoriedad para el Estado, es decir, un elemento que obligue al Estado a cumplir con esos derechos, de tal forma que en nuestro país podamos alcanzar una democracia real en la que la ciudadanía no tenga necesidades básicas que satisfacer mientras el Estado mira para otro lado, que es, en última instancia, lo que estamos viendo hoy en día. Vemos cómo las clases populares sufren el desempleo, el hambre, la miseria, la pobreza, la desigualdad en sus diferentes manifestaciones sociales y, sin embargo, el Estado está mirando hacia otro lado. Eso, con una Constitución que tuviera blindado los derechos sociales, los derechos positivos, desde luego, a nuestro juicio, no ocurriría. Por lo tanto, síntesis de lo que creemos que va a ser el año 2017 y que está dando muestras que desde ahí está comenzando. Es el año de la gran coalición, es el año que ya comienza con el pacto PP-PSOE, un pacto que se intenta disimular, pero que no puede superar lo que es evidente, que es la aritmética parlamentaria. Esa gran coalición que tiene que aprobar una serie de reformas continuistas con el Gobierno de la mayoría absoluta del Partido Popular. El Partido Socialista es corresponsable de lo que sucede con el Gobierno de Mariano Rajoy en cada una de sus instancias y vamos a ir hacia un debate importantísimo para la historia de nuestro país, que va a ser la reforma de nuestra Constitución, la reforma del sistema político, y que nosotros creemos que no se puede saldar con una salida en falso de la crisis del sistema político, de la crisis de régimen, y que, por lo tanto, no vamos a ser una izquierda domesticada, no vamos a pasar por el aro, no vamos a repetir los errores que se hicieron durante la primera transición, y nosotros vamos a seguir defendiendo un sistema político republicano, un sistema político participativo, un sistema político en el que la actividad política sea algo más que votar cada 4 años en elecciones generales o elecciones municipales. Y esa es la lógica, el espíritu con el que vamos a abordar tanto los problemas concretos, materiales de las clases populares, como, naturalmente, el tablero de juego político en el que nos vamos a situar en este año 2017. Buenos días. Sí, es para el streaming. Buenos días, Alberto. Nada, mira, te quería hacer una pregunta con respecto a lo que comentabas. Comentabas al principio, bueno, que este va a ser el año de la gran coalición, que más allá de retórica es claro a los ojos, a tu juicio, a los ojos de la opinión pública, el Partido Socialista está de alguna manera manteniendo una alianza estable o va a mantener una alianza estable con el Partido Popular. Y durante estos últimos días, estas últimas semanas, han salido una serie de encuestas en las cuales efectivamente el Partido Socialista sufre una fuerte pérdida de 3, 4, incluso 5 puntos en su intención de voto, pero Unidos Podemos no rentabiliza o rentabiliza una muy pequeña parte de esa pérdida. Me gustaría preguntarte por qué crees que esto es así. Sí, para nosotros es fundamental que este año 2017 sea el año de la movilización social, de la movilización política. Y eso no quiere decir solo el ejercicio de manifestaciones y concentraciones de exigencias políticas necesarias ante el Gobierno o de denuncia de las leyes que vaya aplicando, sino sobre todo la capacidad del espacio político de Unidos Podemos, particularmente de Izquierda Unida, de llegar a las clases populares, a los barrios, a explicar nuestro proyecto político, a construirlo y a mejorarlo
junto con las clases populares y a poder, desde luego, ir incrementando esa base social que tarde o temprano habrá de manifestarse en mejoras en las intenciones de voto. Pero para nosotros la expresión electoral es el resultado de procesos previos y esos procesos previos han de tener lugar ya en el año 2017 de una forma mucho más activa de lo que han sido anteriormente. Eso significa también, al mismo tiempo, que el año 2017 tiene que ser el año en el que dejemos de hablar de los problemas internos de nuestros partidos y nuestras organizaciones para hablar fundamentalmente de cómo construir un espacio político con visos a gobernar nuestro país. Nosotros no tenemos ninguna duda de que nuestro objetivo es gobernar España, de que nuestro objetivo es un proceso de transformación social, para lo cual se necesita gobernar las instituciones del Estado, pero que tiene que tener una inserción social. Necesitamos llegar a la ciudadanía, que la ciudadanía haga suyo nuestras propias propuestas, que las construyamos conjuntamente y eso significa, en última instancia, pues que tengamos también la capacidad o habilidad de hablar de problemas políticos con los que las clases populares se sienten identificadas, nos sentimos identificados, que no son, desde luego, los problemas de la corte, cuando son problemas que tienen que ver con relaciones de poder dentro de los partidos, que parece que es ahora mismo la tónica dominante en todos los partidos políticos, o en casi todos, quizás con la excepción nuestra, precisamente, de Izquierda Unida, pero que casi todos están ahora en disputas internas, y yo creo que eso es algo que la gente ve bastante ajeno cuando tiene problemas inmediatos que resolver, y para eso la actitud de Izquierda Unida es muy clara, es estar en la calle movilizando políticamente sin preocuparnos por las encuestas, sin preocuparnos por las intenciones de voto, porque sabemos que son el resultado de un trabajo. Si el trabajo que estoy describiendo lo hacemos bien, las intenciones de voto previsiblemente serán mejores y, en cualquier caso, nuestro objetivo nunca será simplemente superar al Partido Socialista, sino tener la capacidad de gobernar este país, lo cual es bastante más que superar al Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenos días. Yo un par de cuestiones sobre esta segunda transición que dice que se abre o que se podría abrir. Quería saber cuál es esa izquierda domesticada, si es que hoy hay una izquierda domesticada como la que dice que hubo en la primera transición. ¿Cuál es esa izquierda domesticada o hacia quién o a quién se quiere domesticar para que haya una izquierda domesticada? Y si el proceso interno que se vive en Podemos y que concluirá en febrero influye de alguna manera en este análisis de una izquierda domesticada. Y sobre los presupuestos quería saber si en el grupo de Unidos Podemos ya han comenzado a discutir si van a presentar enmiendas a la totalidad, si van a entrar a la negociación de enmiendas parciales con posterioridad, etcétera. Sí, nosotros somos conscientes de lo que significó la primera transición en nuestro país, de sus virtudes y de sus deficiencias. Y somos conscientes de que la oligarquía de este país, que ha sido la oligarquía también durante el franquismo, pretende ser la oligarquía también después de esta crisis de régimen. Esta crisis de régimen ha puesto de manifiesto enormes problemas estructurales de nuestro país, no solo económicos, sino también políticos, relacionados con la estructura de poder, relacionados con la corrupción, y la oligarquía ha temido por su propio estatus durante estos años, y de hecho sigue temiéndolo. Por eso, para intentar evitar que haya una transformación social en nuestro país que se pueda llevar por delante a la oligarquía, han previsto un escenario de reforma de la Constitución, un escenario de cambios, vamos a decir, superficiales y muy espectaculares, sin tocar lo verdaderamente importante, que es la estructura productiva, la estructura de poder de nuestro país y las estructuras de clase. Y esa estrategia establecida repite los mismos elementos con los que se hizo la primera transición, es decir, el virtual llamamiento a un supuesto consenso, el virtual llamamiento a que los partidos, sean de izquierdas o de derechas, se sienten a hablar de elementos que, digamos, cerrarían la crisis de régimen en falso, y siempre y cuando se deje a la ciudadanía al margen de este tipo de decisiones. Eso es exactamente lo que se pretende cuando se hacen llamamientos a grandes pactos de Estado en los que hay cosas que no se pueden discutir. El Partido Popular, cuando habla de una reforma de la Constitución, dice vamos a reformar la Constitución siempre y cuando no discutamos una serie de elementos.
Y eso es lo que está planteando el Partido Popular y eso es lo que está planteando en última instancia también el Partido Socialista. Cuando dicen que quieren la participación de todos, están diciendo que la participación de todos implica aceptar las condiciones que han puesto el Partido Popular y el Partido Socialista. No poder hablar de cómo es la jefatura de Estado, no poder hablar del modelo de Estado en profundidad y de la crisis política y de la estructura de poder de nuestro país y, por ejemplo, si hubiera una izquierda que quisiera participar de esas negociaciones, tendría que renunciar a este tipo de postulados que hemos mantenido absolutamente durante este tiempo, y es que la corrupción no es solo un problema moral, sino es un problema institucional, es un problema estructural y no se puede resolver simplemente en los despachos, se tiene que resolver con un amplio proceso constituyente que nos dote de instituciones más democráticas. Ese no es el camino que quiere el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, estoy convencido de que a la oligarquía de nuestro país le gustaría contar con una izquierda domesticada que repitiera la táctica y estrategia que llevó a cabo Santiago Carrillo durante la transición. Nosotros lo que decimos es no vamos a ser esa izquierda domesticada. Nosotros vamos a defender nuestra propuesta política porque creemos que es la que responde a los problemas de la ciudadanía en este momento. Somos partidarios de revisar totalmente la Constitución. Somos partidarios de un proceso constituyente. Somos partidarios de responder a los problemas de Cataluña y a los problemas de la corrupción y a los problemas económicos y de desempleo desde la democracia radical, que significa participación de la ciudadanía, participación de todo el conjunto de la población y no solo de las élites de los partidos. Por lo tanto, nosotros nos referimos exclusivamente a estas cuestiones que estoy describiendo. No queremos ponerles nombre. Nosotros respetamos a cualquier formación política y sus debates internos, pero nosotros ya hemos tenido este debate y lo que estamos manifestando es la conclusión. La conclusión es que nosotros vamos a seguir defendiendo una postura rupturista en el sentido siguiente, una postura de proceso constituyente, una postura de resolver los problemas de raíz, que es de donde se tienen que resolver y no, desde luego, con meros parches parciales. En ese sentido, otros debates que se tengan en otros partidos nosotros los vamos a respetar, pero naturalmente, como hemos manifestado ya en anteriores ocasiones, no vamos a inmiscuirnos en ellos mismos. Sobre la cuestión segunda, relacionada con los presupuestos generales, es previsible que nosotros entreguemos una enmienda a la totalidad. No puedo decir que la vamos a entregar seguro porque desconocemos el contenido concreto de los presupuestos generales, pero el espíritu, tal y como lo ha manifestado el Partido Popular, que es quien los va a elaborar, nos lleva a pensar que con casi toda probabilidad presentaremos una enmienda a la totalidad. Lo que sí tenemos ya trabajadas en el espacio de Unidos Podemos son las enmiendas parciales que se refieren a demandas de los territorios que han de ser satisfechas en unos presupuestos generales que, como decía anteriormente, todavía no han llegado y que, por lo tanto, pues son demandas que de momento se mantienen en el aire como efecto de que la gran coalición todavía no ha puesto encima de la mesa un proyecto de presupuestos generales. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle si Unidos Podemos se va a sumar también a la petición de convocatoria de la Diputación Permanente y, en concreto, porque ya hay alguna propuesta en este sentido, a que la comparecencia de la ministra Cospedal se realice en un pleno extraordinario y no en la Comisión de Defensa. No sé si tienen criterio con respecto a esto. Y luego, bueno, que son preguntas que también se le han hecho, quería insistir en ellas y preguntarle si el escenario de disputas internas que hay ahora mismo en Podemos, si no se resolviera adecuadamente, ¿cree usted que puede suponer un lastre para la futura construcción de ese espacio político futuro que pudiera gobernar este país desde la izquierda? Sí, sobre la primera pregunta, nosotros somos partidarios de que se reúna la Diputación Permanente y somos partidarios, además, de que haya plenos extraordinarios. Para nosotros, la actividad del Parlamento debe ser una actividad bastante regular, bastante sistemática y que, sobre todo, se adecue a las necesidades políticas de nuestro país. Y en este momento hay muchas necesidades políticas que no están resueltas y que exigirían la convocatoria de plenos extraordinarios para tratarlas. Y preferimos que determinadas comparecencias
que son de un carácter bastante notable y con bastante importancia a efectos de la coyuntura política se realicen en pleno antes que en comisión. En cualquiera de las circunstancias, lo importante es que se realicen. En ese sentido, somos partidarios de que la Diputación Permanente se reúna, resuelva lo que tenga que resolver y, desde luego, empecemos a dar salida a un montón de proyectos pendientes de ley, de proposiciones no de ley, de comparecencias que no pueden esperar a febrero y que creemos que cuanto antes se puedan discutir, mucho mejor. Desde luego, no tiene mucho sentido que, habiendo problemas por resolver en nuestro país, se mantenga un espacio tan amplio, digamos, de ausencia parlamentaria cuando existe la posibilidad de poder convocar tanto la Diputación Permanente como los plenos extraordinarios para ir introduciendo estos debates. En ese sentido, ese es el espíritu de Unidos Podemos y ese es el espíritu con el que nosotros enfrentamos comparecencias como la de la señora Cospedal o otro tipo de comparecencias que hemos pedido en diferentes comisiones y que, naturalmente, no tenemos inconveniente en que sean en el Pleno, pero que, en cualquier caso, lo que nos parece relevante es que se celebren, cosa que el Partido Popular en algunos casos parece aceptar y en otros no tanto. Y sobre la segunda cuestión, relacionada con nuestros aliados, hemos de decir que nuestros aliados tienen ahora mismo unos debates que son intensos, que se están manteniendo también en los medios de comunicación y a los que la ciudadanía está teniendo acceso de una forma bastante directa. Y nosotros respetamos esos debates. Ya tuvimos debates similares en Izquierda Unida, que los resolvimos en nuestras asambleas, que lo tuvimos cerrado con una propuesta política muy clara y muy nítida, y nosotros, igual que ellos respetaron, nuestros aliados respetaron los procesos internos de Izquierda Unida, nosotros respetamos los de Podemos. Es evidente que estamos atentos a lo que sucede, porque afecta no solo a Izquierda Unida, sino a la construcción del espacio de Unidos Podemos. Vamos a estar atentos, pero desde luego desde el respeto institucional de dos fuerzas que somos independientes, que somos autónomas y tenemos una construcción conjunta en virtud de un proyecto. Si ese proyecto se sigue continuando por parte de Podemos, Unidos Podemos probablemente salga reforzado. Eso es lo que nosotros esperamos, que de la Asamblea de Podemos de febrero salga reforzado el proyecto político que contribuya a reforzar el espacio político de Unidos Podemos, porque creemos que es el instrumento con el que mejorar la vida de los españoles y las españolas y de transformar nuestro país. Desde luego, esa es la atención, esa es la motivación por la que estamos atentos a un proceso que, en cualquier caso, es independiente a Izquierda Unida y que, por lo tanto, vamos a seguir manteniendo nuestra neutralidad, por decirlo de esta manera, hasta que se celebre.